Bien, en la sesión de hoy vamos a hablar sobre los impuestos que aplican en Colombia y vamos a empezar con el IVA, también conocido como el impuesto a las ventas. Antes de dar inicio a nuestra sesión o al desarrollo de nuestras diapositivas del día de hoy, eh, quiero tener un feedback, una retroalimentación de parte de ustedes, si saben lo que es el IVA, si lo han trabajado anteriormente y cómo lo han contabilizado, cómo lo han registrado en las transacciones comerciales de la empresa. Los escucho a ver qué saben del IVA en su formación anterior. Instructor es un impuesto que se paga aparte del producto que se va a comprar, o sea, se suma, pero técnicamente es aparte, es algo que le llega al gobierno por lo que compramos. Ok, es un impuesto que va adicional al valor de lo que se está comprando. Muy bien. ¿Quién más tiene algo que aportar? Cuando se va, cuando se va a realizar una contabilización, como dice mi compañero, cuando se va a registrar, siempre se le saca al producto como tal, o sea, al valor, ¿cómo se diría? Al valor total se le saca el IVA y siempre el IVA tiene que ir junto al valor total. ¿Sí me hago entender? Sí, el valor del IVA Bueno, siempre va junto con el valor de la mercancía o del producto o servicio que estemos comprando y pagando. Y en la factura, exacto. pues, hace parte del valor total, correcto. Bien, antes de entrar en la parte cuantitativa, en la parte numérica y en la parte contable, en la parte del registro en las cuentas, vamos a mirar un poco lo que es la conceptualización de lo que es el IVA basado en lo que nos dice el estatuto tributario. El estatuto tributario es la norma en Colombia que establece los impuestos que debemos pagar los colombianos, seamos personas naturales o personas jurídicas o empresas. Dentro del estatuto tributario, obviamente, hay un capítulo destinado a todo lo que es el impuesto sobre las ventas, también conocido como el IVA o impuesto al valor agregado. Bien, como concepto, el IVA como tal es un gravamen al consumo del orden nacional y de naturaleza indirecta. Vayamos, vayamos revisando qué quiere decir cada uno de esos conceptos. ¿Sí? Primero, gravamen. Cuando hablamos de gravamen, estamos hablando de un porcentaje de un impuesto que se le adiciona a una actividad o a un producto. En este caso, estamos hablando de un valor que se le adiciona al consumo. Cuando hablamos de consumo, no necesariamente estamos hablando de consumir una comida, consumir una bebida. No, consumo es compra. ¿Sí? Entonces, todo el que compre algo, todo el que pague un servicio, eh, tiene la obligación de pagar IVA. Ahora, vamos a ver que no todos los productos y servicios están grabados, ¿sí? Grabado quiere decir que tienen la obligación de pagar ese impuesto, que les impusieron ese porcentaje adicional. Entonces, es un gravamen al consumo. Es del orden nacional. ¿Qué quiere decir que es del orden nacional, muchachos? ¿Cómo lo entienden ustedes? Que depende del país. Eh, mm, no necesariamente. Que lo Para administra la ponerlos DIAN. en, para ponerlos en contexto, hay impuestos que son nacionales y hay impuestos que son distritales, impuestos locales. Por ejemplo,
El IVA y la retención en la fuente son impuestos nacionales, mientras que el ICA, el impuesto de industria y comercio, es un impuesto del orden distrital, ¿sí? ¿Qué quiere decir que es del orden nacional? Que en todo el país la tasa de este impuesto aplica por igual en cualquier departamento. Es decir, el IVA en la ciudad en la que estamos, en Barranquilla, es del 19%, pero si vas a Bogotá, también es del 19%. Si vas a Cali, también es del 19%. Si vas a Cartagena, Santa Marta, Valledupar, a donde vayas, el IVA siempre es el mismo, el valor del IVA, ¿ya? Mientras que en un impuesto distrital como el ICA, Industria y Comercio, cada municipio tiene una tasa distinta. Por eso decimos, hay impuestos del orden nacional que aplican por igual en toda Colombia y decimos que hay impuestos distritales, ¿sí? O departamentales que aplican solamente en departamentos, en municipios, de acuerdo a lo que las autoridades tributarias de ese municipio, de ese departamento establezcan. Pues bien, el IVA es un impuesto del orden nacional. Sí, las tasas de IVA, las tarifas de IVA que conocemos son igual para todas las ciudades y municipios de Colombia. Y lo otro que dice es un impuesto de naturaleza indirecta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo interpretan un impuesto de naturaleza indirecta? ¿Quiénes pagan el IVA? Todos. Los proveedores, El los consumidor ¿Quiénes? comerciantes. final. El O consumidor sea, final. El consumidor final. ¿Por qué decimos que el IVA es un impuesto de naturaleza indirecta? Porque recae sobre el consumidor final, pero el consumidor final no va a la DIAN a pagarlo, ¿cierto? Yo como consumidor final, a mí como consumidor final, una empresa me cobra el IVA, pero ese IVA que yo pago por comprar una camisa, por comprar un pantalón, por comprar zapatos, ese IVA que yo pago, yo no se lo pago directamente a la DIAN. Ese IVA me lo cobra una empresa y esa empresa sí se lo paga a la DIAN, sí se lo debe pagar a la DIAN. Por eso decimos que es de naturaleza indirecta. La DIAN directamente no nos lo cobra a los consumidores, nos lo cobra, pero a través de las empresas, a través de los comerciantes, ¿sí? A través de las empresas a las que les compramos sus productos o sus servicios. Por eso decimos es un impuesto de naturaleza indirecta. Recae sobre nosotros, los consumidores finales, pero no directamente. Directamente nosotros nunca vamos a ir a la DIAN a pagar el IVA. El IVA recae sobre nosotros porque el comerciante no lo cobra, pero el comerciante no se puede quedar con él. El comerciante tiene la obligación de pagárselo a la DIAN, ¿sí? Podríamos decir entonces que las empresas son un intermediario entre la DIAN y los consumidores finales. En el medio de los dos están las empresas que cobran el IVA a los consumidores finales, pero se lo pagan a la DIAN. Por eso decimos es un impuesto indirecto. Ahora, ¿qué nos dice el Estatuto Tributario sobre el IVA? Dice que el IVA, el impuesto al valor agregado, grava cada una de las fases del ciclo económico hasta llegar al consumidor final. ¿Qué es esto de grava cada una de las fases? Si estamos hablando de un producto, ¿sí? No de una mercancía, entendiendo que mercancía es lo que compramos para vender y producto es lo que fabricamos para vender. Si yo voy a fabricar un producto X, cuando yo compre la materia prima para fabricar ese producto, esas materias primas tienen IVA. Y cuando termino el producto y se lo vendo al consumidor final, ese producto final también tiene IVA. Por eso decimos que el IVA grava todas las fases del producto o servicio hasta llegar al consumidor final. Ahora, hay productos
eh, que están hechos a base de materia prima que no está grabada y también es un producto no grabado. Por ejemplo, los productos de panadería. La materia prima para realizar productos de panadería están los huevos, está la leche, están la levadura, están harinas. Muchas de esas materias primas no están grabadas. No están grabadas quiere decir que no se cobra IVA al momento de venderla. Entonces, las fábricas lo compran una materia prima no grabada, sin IVA, fabrican un producto pan y es un producto que no está grabado. Pero ese no es el caso general de todas las empresas en Colombia. Muchas empresas fabricantes, muchas empresas industriales, sus materias primas están grabadas y su producto final también está grabado. Eso quiere decir que durante toda la fase de la producción el IVA está presente. ¿Sí? Al final, ¿sobre quién recae ese valor? Siempre va a recaer sobre el consumidor final. Ahora, les decía ahorita y les colocaba con ejemplo que no todos los bienes pagan IVA, no todos los bienes están grabados. Hay unos bienes que están exceptuados. La misma ley indica cuáles son. Cuando digo la misma ley, me refiero, recuerden, al estatuto tributario. Entonces, teniendo en cuenta que hay productos que están grabados, otros que están exentos y otros que están excluidos, que ahora vamos a ver cada uno de esos según su clasificación. ¿Qué tarifa tenemos hoy, año 2026, vigentes en Colombia? Tenemos productos que llamamos productos exentos. Esos productos tienen una tarifa del 0%. Tenemos tarifa del 5% y tenemos una tarifa que es del 19%, que es la que conocemos como la tarifa general. La gran mayoría de productos y servicios están grabados con esta tarifa general, el 19%. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, profe, si un producto está exento, porque tiene tarifa del 0%, si se supone que no paga IVA. Es que un producto puede estar exento hoy, este año, pero posteriormente se puede convertir en gravado. ¿Sí? El que un producto esté exento no quiere decir que siempre va a estar exento. En algún momento le pueden poner IVA. Ya después, los encargados de la parte tributaria de Colombia, que es el Congreso, cuando hace las reformas tributarias, establecerá si un producto que antes estaba exento, 0%, ahora va a pagar 5% o va a pagar tarifa general, 19%. Pero hoy tiene cero. ¿Dónde nace el IVA? Pues en Colombia el IVA nació con la ley 21 de 1963. Eh, Haciendo un poquito de historia, no a nivel Colombia, sino a nivel del mundo, ¿de dónde nace el impuesto al valor agregado? Nace en las épocas de posguerra. En esos países donde hubo guerras mundiales, la reconstrucción de esos países se hizo a base del impuesto a las ventas, del impuesto al valor agregado. La concepción de esos países que tuvieron guerras mundiales es que los que habían quedado económicamente, no podríamos decir bien, porque después de una guerra creo que difícilmente alguien queda bien, pero quedaban en condiciones de sostener un hogar, de hacer compras, tenían capacidad de compra, tenían que pagar un impuesto adicional por lo que compraban. Y ese impuesto adicional era el que iba a servir para la reconstrucción de esos países. De hecho, la naturaleza de los impuestos, muchachos, no solamente el IVA, sino todos los impuestos en Colombia y en el mundo, es para el sostenimiento del Estado, es para inversión en infraestructura, en educación, en salud, etcétera. Esa es la naturaleza de los impuestos. Ese es
el deber ser de los impuestos. Instructor, Bien, señor, cuénteme, disculpe, tengo una duda. Uno dígame. como contador, ¿cómo uno sabe que tiene que contabilizar eh, el IVA con 5% y cuándo tengo que hacerlo por 19%? Muy bien, déjame y avanzamos, que ahora que miremos cómo están clasificados los productos, vamos a ver dónde encuentras qué productos tienes el 5, qué productos tienen el 19. Bueno, gracias. De hecho hay una forma de saberlo y es en la factura, ¿sí? Una forma fácil es en la factura. En la factura que te llega, bien sea de tu proveedor o de tu prestador de servicios, te va a decir si tiene IVA ese producto y de cuánto es el IVA. Ahí lo puedes ver. Pero también es bueno que sepamos, como estudiantes del área contable, cuáles son esos productos que están grabados con el 5, cuáles con el 19 y cuáles no tienen. ¿Sí? Muy buena pregunta. Ya vamos a abordarla ahora que avancemos. El IVA tiene unas características, ¿sí? Que son muy importantes identificar. Esas características están asociadas a varios elementos. Primero, sobre quién recae el IVA. Segundo, en qué momento se aplica el IVA. Tercero, la proporcionalidad del IVA. Vamos a mirar cada una de las 6 principales características del IVA. La primera característica, ya lo decíamos, es un impuesto indirecto. Recae sobre la persona indirectamente todo el que consuma productos o servicios, pues tiene la obligación de pagar el IVA, ¿sí? Ojo, independientemente de la capacidad económica. Y esa es una, digamos, de las discusiones que se han dado en torno a este impuesto. Y por eso ustedes escuchan que hace unos años atrás los gobiernos están devolviéndole el IVA a las familias de los estratos más bajos de Colombia, ¿sí? Precisamente tratando de buscar un poco de, entre comillas, justicia económica para quienes tienen capacidad de pagar IVA y quienes de pronto no lo tienen. El IVA no discrimina eh, estrato social. No hay un IVA para el estrato 1, para el estrato 2, para el estrato 6. Todos los estratos pagan IVA, ¿sí? Entonces, en aras de que haya un poco de justicia económica, los gobiernos de los últimos 8 años, si no estoy mal, han promovido la devolución del IVA, pero no la devolución del IVA a todas las familias colombianas, sino a de los estratos sociales más bajos, ¿sí? Obviamente, para que a ti te devuelvan el IVA, tienes que comprar con IVA, ¿sí? Lo que tú compres con factura electrónica registrada a tu nombre y que pague IVA, si perteneces a los estratos 1 y 2, te lo van a devolver, te lo van a devolver en efectivo. Entonces, primera característica del IVA es un impuesto indirecto. Segundo, es un impuesto real y objetivo. Eh, Esto guarda mucha relación con el primero. El IVA no tiene que ver las cualidades personales, ¿sí? Lo único que es importante a la hora de que una empresa cobre IVA es que se dé el hecho económico, ¿sí? Es que se dé el hecho generador del IVA, que ahora vamos a ver cuáles son esos hechos generadores. Si hay una compra y el producto es grabado, tenemos que cobrar IVA, ya. Esa es una característica del IVA, es un hecho real y objetivo. Tercero es instantáneo. ¿Qué quiere decir instantáneo? Que se aplica directamente en el momento en que se da el hecho económico, ¿sí? No hay un periodo como tal para decir, en este periodo aplicamos IVA. No, el IVA se aplica en el momento en que se da la transacción económica. Tiene que ver mucho también con el principio de nuestra contabilidad.
que es el principio de causación. Los hechos contables hay que registrarlo en el momento que se realizan. Pues bueno, partiendo de ese principio, asimismo actúa el IVA. El IVA se reconoce inmediatamente, se dé el hecho económico. El IVA se reconoce inmediatamente apenas se dé la compra, se dé la venta, se dé el pago de la prestación, ¿sí? Independientemente que esa compra o esa venta sea a crédito, el IVA hay que registrarlo en ese momento, ¿ya? Eso tiene que ver con lo instantáneo del impuesto. Cuarto, es un impuesto proporcional. La tarifa del IVA es fija, o es 5 o es 19, pero ¿en qué tiene que ver la proporcionalidad? Que no importa si tú compras 10 millones de pesos, o si compras 1 millón de pesos, o si compras algo que vale 50.000 pesos, vas a pagar siempre la misma tarifa, solo que el IVA va a ser proporcional al valor de la mercancía que estás comprando. No es lo mismo pagar el IVA por comprar un televisor que vale 5 millones de pesos que pagar el IVA por una camisa que vale 70.000 pesos. La tarifa, 19%, para ambos casos es igual, pero va a pagar mucho más impuesto el que está comprando un bien de mayor valor. En este caso, el que está comprando el televisor que vale 5 millones de pesos. ¿Cuánto paga de IVA? 19%, pero 19% sobre 5 millones de pesos. El que compra la camisa que vale 70.000 también va a pagar 19%, pero 19% sobre los 70.000 que vale la camisa. A eso se refiere la proporcionalidad. La tarifa es fija, pero el valor del impuesto va a ser proporcional a la base gravable o al valor del artículo que estás comprando, al valor del servicio que estás pagando. ¿Sí? Obviamente, cuando alguien decide comprar un bien como el que le estoy diciendo, un televisor que vale 5 millones de pesos para ver el mundial, pues sabe que tiene que pagar un valor de IVA bastante alto. ¿Sí? Esos productos están grabados. Quinta característica del IVA, es un impuesto general. Recae sobre todos los hechos que constituyen un hecho generador, sobre todos los eventos que constituyen un hecho generador. ¿Qué quiere decir eso? Que recae sobre compras, sobre ventas, sobre pago, sobre comisiones, sobre todo lo que la ley, estatuto tributario, establezca que es un hecho donde se genera el IVA, ahí va el IVA. ¿Sí? No, no hay entonces como la posibilidad para que una empresa diga si quiero cobro el IVA o si no lo quiero no lo cobro. No, si la empresa está desarrollando una actividad que hace parte de lo que la ley dice es un hecho generador de IVA, simplemente hay que cobrarlo. ¿Sí? Y por último, el IVA tiene algo que se llama el sujeto pasivo. El sujeto pasivo, eh, digamos que en los impuestos hay varios actores y uno de ellos es el sujeto pasivo. El sujeto pasivo normalmente es la empresa que cobra, que factura el IVA. Nos dice, el sujeto pasivo es el sujeto jurídico responsable de la obligación y sujeto económico que soporta el tributo. Son diferentes. Una cosa es la empresa y otra cosa es el comprador. ¿Por qué decimos que el sujeto pasivo es la empresa? Porque él, entre comillas, acéptenme la palabra, esto no lo dice en ninguna parte, esto lo estoy diciendo yo, es un intermediario entre la DIAN y el comprador. El comprador simplemente tiene la obligación de pagar el IVA. El sujeto pasivo tiene la obligación de cobrarlo, pero no se puede quedar con ese IVA, sino que se lo cobro, le cobro el 19% al cliente que me está comprando la camisa de 70.000 pesos, pero ese IVA que le cobré a mi cliente se lo mando a la DIAN. Es decir, solamente tengo una función de recaudo. Las empresas
responsables del IVA solamente tienen una función de recaudo. Recaudan el IVA, lo cobran, pero se lo envían a la DIAN. No se pueden quedar con él. Bien, les hablaba de los elementos. ¿Quiénes son los elementos o cuáles son los elementos que están presentes en el IVA, en el impuesto sobre las ventas? Pues primero, el Estatuto Tributario en su artículo 437 establece que hay unos responsables del IVA. ¿Sí? Esos responsables del IVA, ¿quiénes son? Primero, los comerciantes. Todo el que se declare abiertamente ante la ley como comerciante tiene la obligación de recaudar el IVA siempre y cuando, ojo, siempre y cuando esté comerciando, esté vendiendo, esté transando un producto grabado. Si vendo un producto que la ley dice que está grabado con el 19%, automáticamente soy responsable del IVA. ¿Sí? Ahora, si yo vendo un producto que no está grabado, pues no soy responsable del IVA. Si soy una persona natural, no soy responsable del IVA, siempre y cuando el producto que yo esté comerciando esté en la lista de los que no tienen IVA. Pero por naturaleza, un comerciante es responsable del IVA. Y al ser responsable del IVA tengo una obligación principal y es emitir factura. Ya tengo la obligación de emitir factura. Segundo, los importadores. Todo el que haga importaciones, bien sea muy de vez en cuando, ocasionalmente, o sea una empresa que se dedique a importar, por norma, por ley, automáticamente es responsable del IVA. ¿Sí? Los prestadores de servicios, las empresas que prestan servicios. Miren entonces que en comerciantes, pues estamos hablando de empresas comerciales, de empresas industriales, de empresas agropecuarias, ganaderas, que tenga una actividad que esté grabada. Pero también el que preste un servicio grabado también es responsable del IVA. ¿Sí? Los juegos de azar también están grabados con IVA. Entonces, primer elemento básico del IVA, los responsables. Segundo, el artículo 420 del Estatuto Tributario nos dice que hay unos hechos generadores del IVA. ¿Cuáles son esos hechos generadores del IVA? Es decir, ¿en qué transacción va a estar presente el IVA? ¿En qué transacción hay la obligación de cobrar IVA? Pues cuando se venden bienes corporales, ¿sí? Bienes corporales son bienes tangibles, bienes físicos, bien sean muebles o inmuebles. Ahorita vamos a ver ese concepto, a repasarlo porque me imagino que ustedes lo saben. Segundo, cuando se presten servicios en Colombia o en el exterior, una empresa que preste un servicio que esté grabado en Colombia o preste ese mismo servicio a empresas del exterior, ahí se está dando un hecho generador del IVA. O sea, ahí se tiene que cobrar IVA. Cuando se venda o se haga cesión de derechos sobre intangibles. El primero son activos tangibles, venta de bienes corporales y muebles. El tercero son activos intangibles. El cuarto hecho generador, ahorita lo veíamos, importación. Todo el que importe habitualmente, o sea una empresa importadora, o que importe ocasionalmente, de vez en cuando, ahí se está generando el IVA. Importar es un hecho generador de IVA. Y lo decíamos ahorita, todo lo que es circulación, venta, juegos al azar, excepto loterías y juegos por internet. Bueno, en la última reforma tributaria, todo lo que son juegos por internet y las apuestas, sí, están grabadas con IVA.
Entonces, tengan en cuenta que toda esa actividad económica que se ha desarrollado a partir del uso del Internet, como juegos de azar, como casinos en línea, como las casas de apuestas, todos esos tienen IVA. Esa actividad hoy está grabada. Los que apuestan tienen que pagar IVA. Lo que pasa es que obviamente en la tarifa de la apuesta está el IVA incluido, pero esas casas de apuestas cobran IVA y se lo deben pagar al gobierno. Entonces aquí tenemos los hechos generadores. Si se da alguna de estas situaciones en la empresa, si se da alguno de estos hechos, automáticamente estamos frente a un hecho en el cual debemos cobrar el IVA o tiene que estar el IVA presente. Bien, entonces tenemos los responsables, Instructor, tenemos los hechos generadores. Sí, instructor. dígame. Pero yo vi o sea, no es que yo ande en eso, solo que yo vi que Play había dicho o sea, ya no iban a cobrar el IVA, o sea, no lo están cobrando cuando uno recarga o algo. Eso porque, o sea, se supone que tiene que pagarlo, porque ya no lo Sí, cobra. ¿qué ha pasado con el IVA en las casas de apuestas? No sé qué tan enterados estén ustedes. Muchos de esos impuestos que el gobierno trató de que se los aprobaran con las reformas tributarias, algunos los han suspendido. Algunos la Corte Constitucional ha dicho que son improcedentes. Otros, ¿qué están haciendo? Dicen no lo cobro, pero no lo cobro no quiere decir que no lo pago, sino que lo estoy asumiendo yo, porque es que viene lo otro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, una empresa como una casa de apuestas le cobra IVA a los apostadores? La apuesta se sube, ¿sí? El valor que paga por la apuesta se sube, pero el premio que recibiría no va acorde a lo que apostó. Entonces, ¿qué están haciendo muchas empresas? Nosotros asumimos el IVA, ¿sí? O sea, no te lo cobramos a ti, sino que nosotros se lo pagamos a la DIAN. ¿Sí me explico? Es una estrategia comercial. Porque no nos digamos mentiras, todos sabemos que el IVA le incrementa el valor al artículo, le incrementa el valor al bien, le incrementa el valor al servicio. Y eso de que algunas empresas deciden asumir ellos el IVA, esto no es nuevo, es una estrategia comercial para que no se me vayan los clientes. En vez de cobrárselo al cliente, mejor lo pago yo. ¿Sí me explico? Entiendo, instructor, entiendo. Ok. Bien, tercer elemento básico del IVA, la causación. Ahorita decíamos que uno de los principios que tiene la contabilidad, sí, no solamente en Colombia, sino en términos internacionales, en términos de NIF, es el principio de causación, también conocido como el principio de devengo. Para el IVA, la causación del impuesto se da en el momento de la emisión de la factura, o sea, al momento que se da el hecho económico. Era lo que les decía ahorita. No importa si la compra fue a crédito, no importa si la venta fue a crédito, ahí en ese momento se tiene que registrar el IVA. Así me paguen la mercancía después, ¿sí? Para efectos tributarios, la causación del impuesto se da en la fecha en que se emite el documento. Recuerden que en contabilidad todos los hechos contables tienen que estar soportados con un documento. Tienen que tener un documento soporte. La fecha de ese documento soporte es el momento de la causación del impuesto, sin importar, repito, que en esa transacción haya un pago inmediato o no, sin importar que sea una compra de contado o sea crédito, no, es en el momento en que se dio la transacción. ¿Ya? Entonces, en ese orden de ideas, no podemos decir, bueno, vamos a registrar la venta, vamos a entregar la mercancía hoy, pero facturamos el IVA cuando nos la paguen. No. Registramos el IVA cuando nos paguen la mercancía. No.
Se registra el IVA, se causa el impuesto en el momento en que está la operación. La factura sale con fecha de hoy, así me la paguen dentro de 30 días. Entonces el impuesto se causó hoy, ¿sí? Este principio es el que nos da, digamos, la certeza de que en la contabilidad los hechos están siendo fielmente representados a como se dan en la organización. Nuestro principio de causación o devengo es ese. Nos dice que los hechos económicos hay que registrarlos en el momento en que ocurren y no posteriormente, independientemente que estemos en presencia de dinero o no, independientemente de que me lo estén pagando enseguida o no. Entonces, si yo quiero saber cuál es la fecha del IVA, cuál es la fecha en que se causó el IVA, pues me tengo que ir a la fecha de la factura, ¿sí? O a la fecha del documento equivalente que puede ser una cuenta de cobro, ¿sí? Si estoy hablando de una importación, ¿cuál es el momento de la causación? La fecha de nacionalización, o sea, la fecha en que llega la mercancía o la maquinaria o lo que haya importado a Colombia. Esa fecha en la que yo nacionalizo la mercancía, nacionalizo quiere decir que se hace la documentación necesaria para el ingreso a Colombia. Pero esa nacionalización no lo hago mientras viene viajando en avión, no lo hago mientras viene en barco la mercancía, no, esa nacionalización la hago cuando está en la zona franca o en la bodega de la DIAN los contenedores que mandé a traer. Ahí en ese momento es que se nacionaliza la mercancía. Y como es una importación, ahí en ese momento es cuando se causa el IVA. Yo pude haberlo comprado en China hace 15 días, pero en ese momento no se causa el IVA. El IVA se causa cuando llega aquí a Colombia, cuando nacionalizó la mercancía o la maquinaria o el equipo o lo que haya traído. Para el caso de los juegos de azar, pues la causación es el momento de la realización de la apuesta, ¿sí? O de la expedición de la boleta o del formulario o lo que te den para que puedas jugar. Ese es el momento de la causación. Entonces, tercer elemento, causación. Tenemos los responsables, los hechos generadores, tenemos el momento de la causación. Cuarto elemento, la base gravable. Y como ahorita me decían cuando les preguntaba si tenían un conocimiento previo, la base gravable corresponde al valor de la mercancía, al valor de la operación, al valor de los derechos de aduana. Es decir, la base gravable es el valor al que le voy a aplicar la tarifa, ¿sí? Si yo compro 20 camisas para vender a 50.000 pesos cada una, pues ahí tengo una factura de 1.000.000 de pesos. La base gravable para esa factura es 1.000.000. A la base gravable le aplicamos el siguiente elemento, que es la tarifa. ¿Ya? Entonces, eh, camisas, tarifa general. Entonces, a esas camisas le voy a aplicar una tarifa, que es el porcentaje que se le aplica a la base, del 19%. Entonces, base gravable, cuando hablemos de la base gravable, estamos hablando del valor al que le vamos a aplicar la tarifa del IVA. ¿Ya? Y ese valor es el valor de la mercancía, es el valor de la operación, es el valor de la apuesta, es el valor de la nacionalización, si hice una importación. ¿Qué es importante para nosotros para aplicar el impuesto, para aplicar la tarifa del IVA? Pues saber cuál es la base gravable, ¿sí? Saber a qué valor le voy a aplicar el 19% o el 5%. Y por último, quinto y último elemento, ya lo mencionábamos, es la tarifa. La tarifa es el porcentaje que le vamos a aplicar a la base y la base es el valor de la mercancía. Me decían al comienzo, el total de la factura es el valor de la mercancía más el IVA, correcto. La base más la tarifa te da el total de la operación. Siempre tenemos que sumar base con tarifa. Y ojo, es uno de los requisitos
de la factura que te deba mostrar cuál es la base, o sea, cuál es el valor de la mercancía que compraste, o cuál es el valor del servicio que compraste, o cuál es el valor de la maquinaria que compraste, cuál es la tarifa, ¿sí? El valor del IVA, multiplicando tarifa por base, y el total de la factura, que es la suma de los dos. Es un requisito de toda factura que esté bien especificado esos valores. ¿Sí? La retención en la fuente, que lo vamos a ver más adelante, puede ser mañana, no necesariamente tiene que estar especificado en la factura, porque la retención de la fuente se aplica al momento del pago, pero la factura sí tiene que venir con la base gravable, con el IVA y el total de la factura, que es mercancía más IVA. Como mínimo, debe traer eso. Obviamente, la factura tiene muchos más requisitos, que los vamos a ver también, pero a nivel de IVA, esos son indispensables. Preguntas hasta el momento, jóvenes. No, instructor, todo claro, por mi parte. Ok. ¿Qué tienen que ir investigando? Si el producto que ustedes van a comercializar en su empresa de proyecto es un producto grabado. Y si está grabado, ¿sí? ¿Cuánto es la tarifa de ese producto? Listo, continuamos. Ya veíamos cuáles son los hechos generadores. Hablábamos que los bienes pueden ser corporales e incorporales. Los mencionábamos por aquí en el hecho generador. Nos dice el artículo 420 del Estatuto Tributario, venta de bienes corporales, muebles e inmuebles. ¿Qué es eso de bienes corporales, muebles e inmuebles? Aquí está. Primero, tenemos que clasificar los bienes. Los bienes son corporales e incorporables. Los corporales son bienes físicos, son bienes tangibles, son bienes que tienen cuerpo, que tú los puedes tocar, tú los puedes percibir. Los bienes incorporales se conocen como activos, como algunos de ellos son activos intangibles. Realmente los bienes incorporales no tienen cuerpo, son derechos, ¿sí? Y los derechos me los dan documentos, no elementos físicos. Ahora, dentro de los bienes corporales, ¿sí? Que son de los que nos habla el Estatuto Tributario, que pueden estar grabados a la hora de comercializarlos. Los bienes corporales pueden ser bienes muebles y bienes inmuebles, perdón. Dentro de los bienes corporales tenemos bienes que pueden ser muebles y bienes inmuebles. Bienes muebles no tienen nada que ver con sillas, con mesas, no. Muebles quiere decir que se pueden trasladar, se pueden mover de un lugar a otro. Bien sea que nosotros los humanos los movamos o bien sea que se puedan mover por sí mismos. Los bienes muebles que se pueden mover por sí mismos son los semovientes, o sea, los animales. Para una empresa del sector agropecuario, un semoviente, un animal, hace parte de sus activos, hace parte de sus bienes muebles. ¿Sí? Entonces, aquí en el concepto de bienes corporales muebles, sí entran las sillas, entran las mesas, pero también entran los portátiles, los computadores, las impresoras, las vitrinas, los exhibidores, los espejos, los maniquíes. Son bienes que la empresa tiene, necesita, compra, adquiere para la prestación de sus servicios, para la prestación de su objeto social y se pueden mover, se pueden trasladar de un lugar a otro. Por otro lado, tenemos bienes corporales que son inmuebles. Son bienes que siempre están en el mismo sitio. No se pueden mover, no se pueden trasladar. ¿Cuáles son esos bienes inmuebles? Pues están los terrenos y están los edificios.
un edificio siempre va a estar en el mismo sitio. Una oficina siempre va a estar en el mismo sitio. Una casa siempre va a estar en el mismo sitio. Un terreno siempre va a estar en el mismo sitio. Esos son bienes inmuebles. ¿Y por qué tiene un asterisco aquí los bienes corporales inmuebles? Porque el estatuto tributario dice que los bienes inmuebles no pagan IVA. O sea que cuando uno compra una casa, tú no pagas IVA por una casa. Cuando compras un local comercial, no pagas IVA por el local comercial. Cuando compras un terreno, no pagas IVA por el terreno. Los bienes inmuebles están excluidos, ¿sí? Y por el otro lado, aparte de los bienes corporales, que son bienes físicos, están los bienes incorporales. Algunos de ellos son bienes intangibles, como la propiedad intelectual, como la marca, las patentes, como las franquicias, todo eso son bienes incorporales, ¿sí? Como las acciones, con todos los demás activos no asociados con propiedad intelectual, pero que le dan derechos a la empresa. Los bienes incorporales son más que todo derechos. Y los derechos se adquieren con documentos, con contratos, ¿sí? Miren que hay entonces una gran diferencia. Preguntas hasta el momento, muchachos, en cuanto a clasificación de los bienes. ¿Claros hasta allí? Profe, a mí no me quedó muy claro los corporales. ¿Será que me puede repetir, por favor? Sí, claro, con mucho gusto. Dijimos que los bienes corporales son bienes físicos, son bienes tangibles, son los activos fijos de la empresa, para que te ubiques mejor. Son los que vas a encontrar, hablando de codificación de Plan Único de Cuentas. Recuerden que bajo NIF no existe codificación, pero en nuestro Plan Único de Cuentas comercial colombiano están en el grupo 15, propiedad, planta y equipo. Ahí es donde tenemos edificios, terrenos, vehículos, maquinaria y equipo, maquinaria de oficina. Todos esos son bienes corporales tangibles, ¿sí? Pero ojo, dentro de esos bienes que te mencioné, que son bienes físicos, tú los puedes ver y además los puedes tocar. Hay unos bienes que son muebles, que se pueden mover, se pueden trasladar de un lugar a otro, y otros bienes que son inmuebles. La palabra inmueble quiere decir que no se puede mover. Y lo único que no se puede mover, hablando de bienes físicos, son los edificios y los terrenos. Cuando hablo de edificios no me refiero a una construcción de 8 pisos, no. Una casa como tal, contablemente, es un edificio. Un local comercial es un edificio, una bodega es un edificio. Edificio es todo lo que esté construido sobre un terreno. Esos son bienes inmuebles. Entonces, la empresa puede tener de ambos, muebles e inmuebles. Cuando los compra, los bienes muebles, repito, sillas, mesas, computadores, carros, maquinaria, equipo, elementos de oficina, eh, vehículos, bueno, ya se los había comentado. Todos esos bienes, cuando la empresa los compra, tienen IVA, ¿ya? Pero cuando la empresa dice, hey, vamos a comprar un local comercial, está comprando un bien corporal inmueble. Y miren que los bienes corporales inmuebles allí tienen un asterisco. ¿Por qué? Porque los inmuebles no pagan IVA. Si vas a comprar una oficina, no te pueden cobrar IVA. Si vas a comprar una casa, no te pueden cobrar IVA. Si vas a comprar un apartamento, no te pueden cobrar IVA. Si vas a comprar un terreno, una bodega, que son bienes inmuebles, no pagas IVA. Los corporales son bienes físicos. ¿Cómo los identificas? Facilito, tú los puedes ver. Todo lo que tú puedas ver en una empresa es un bien corporal. Soy más explícito. Sí, señor. Claro, sí, señor. Bien.
Para ir entrando en la parte de contabilización, ahorita me preguntaban, ¿cuáles sé, cómo sé cuáles de esos bienes tienen el 19, tienen el 5 o tienen 0? Para efectos de aplicar el impuesto del IVA, los bienes y servicios tienen una clasificación, ojo, que nos da el mismo estatuto tributario, la misma norma que regula los impuestos en Colombia, me dice cómo se clasifican los bienes. Y se clasifican en tres. Se clasifican en gravados, en exentos y en excluidos. Ya dijimos, gravados causan impuestos, ¿sí? Grabado quiere decir que tiene una tarifa. Esa tarifa puede ser o la tarifa general, 19%, o la tarifa especial, que es del 5%. Pueden ser, bueno, en los bienes y servicios grabados, o sea, los bienes y servicios que pagan IVA, ¿sí? ¿Qué pasa con el elemento subjetivo? Las empresas son responsables del IVA. El IVA que paguen, o sea, IVA en compra, es descontable. ¿Qué quiere decir descontable? Que yo se lo pago a la DIAN, pero posteriormente yo lo puedo reclamar por el IVA que pago en ventas. Ahora vamos a ver esa dinámica. Y me puede dar saldo a favor. ¿Sí? Los saldos a favor del IVA solo pueden imputarse. Imputarse quiere decir que cuando yo tengo saldo a favor del IVA, yo lo puedo contabilizar, pero no puedo solicitar que me lo devuelvan. ¿Por qué no puedo solicitar que me lo devuelvan? Porque es que la naturaleza del IVA, como lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, es que yo recaude más IVA por venta del que cobro por compra. Es decir, siempre le voy a estar debiendo a la DIAN. ¿Ya? Esto se entiende mejor con cifras y no se preocupen que vamos a hacer ejercicio de esto. Entonces, en el bien grabado, ya saben que hay que causar impuestos o al 5% o al 19%. Y el que tiene la obligación de cobrar el impuesto o el que comercializa ese producto o servicio, automáticamente se vuelve responsable del IVA. Y el IVA que pague por compra se conoce como IVA descontable. Se lo puedo pedir a la DIAN. Segundo tipo de bienes, exentos. Estos bienes exentos causan impuesto a la tarifa cero. Esto suena raro. ¿Cómo así que voy a poner un impuesto con tarifa cero? Pues sí, esto dice la ley. Recuerden algo, y ahorita lo mencionábamos. El que hoy un producto o servicio sea exento, o sea, tenga tarifa 0%, no necesariamente quiere decir que siempre tenga tarifa 0%. Un producto exento puede llegar a ser grabado. Incluso un producto grabado, el gobierno lo puede volver exento. ¿Sí? Un producto exento causa impuestos, sí, a tarifa cero. ¿Sí? El IVA, bueno, el IVA que se cause, ¿sí? Por ese tipo de bienes es descontable. Ahora, yo puedo estar fabricando un producto que la materia prima tiene IVA, pero el producto que vendo es exento. O sea, cuando compro con IVA, pero cuando vendo no cobro IVA. ¿Qué me dice la ley ahí? Sí, claro, tú eres responsable de IVA porque estás comprando con IVA y vendiendo un producto exento. Ese IVA que tú pagaste en la compra es IVA descontable y ese lo puedes pedir que te lo devuelvan. ¿Por qué le puedes pedir
uno a la DIAN que me devuelva ese IVA, porque es que yo estoy pagando materia prima con IVA y vendiendo sin IVA, o sea, no lo estoy recuperando. Entonces la DIAN me dice, si tú vendes un producto con tarifa cero, pero lo que compraste para fabricar ese producto tiene IVA, ese IVA que pagaste, yo te lo devuelvo en plata. ¿Sí? Eso ocurre con los exentos. ¿Dónde está la lista de gravados, exentos y excluidos? Está en el estatuto tributario. ¿Sí? Los excluidos son productos que no causan impuestos. Al no causar impuestos, no tienen tarifa, ni 0, ni 5, ni 19. Los que comercializan productos excluidos no son responsables del IVA. Y si pagan IVA, se vuelve mayor valor del artículo. Es decir, nunca van a registrar en su contabilidad la 2408. Un producto excluido nunca registra IVA. ¿Ya? Estos comerciantes que realizan sus operaciones con productos o servicios excluidos nunca van a tener saldo a favor y nunca van a tener derecho de devolución. ¿Por qué? Porque la DIAN le dice, el IVA que pagaste, súmaselo al costo del producto o al costo de la mercancía, pero no me lo cobres porque tú no eres responsable del IVA. Estás negociando con un producto excluido. Esos son entonces, muchachos, los tres tipos de bienes que nos dice la DIAN cómo están clasificados para efectos de la aplicación del IVA. Ahora, vayamos con el tema contabilización para cerrar la sesión de hoy. ¿Qué pasa con las ventas grabadas? Un segundito aquí y le pongo un poquito de más oscuridad a la letra para que se vea mejor. ¿Qué pasa con las ventas grabadas? Las ventas, ojo, hablando de empresas comerciales, ¿sí? Lo vamos a registrar en la 4135. Código de nuestro PUC, ¿sí? Recuerden, insisto, bajo normas internacionales no hay codificación de cuentas, nosotros lo estamos usando como guía, pero en NIF no se utilizan códigos de cuentas. Para efectos de ventas grabadas, vamos a registrar las ventas en la 4135, que se llama comercio al por mayor y al por menor. Creo que la conocen. Para efectos fiscales, o sea, para efectos tributarios, para efectos de impuestos, los responsables del IVA era lo que les mencionaba al comienzo. Uno de los requisitos que tiene la factura es que debe especificar si la empresa responsable de IVA, qué tarifa tiene el producto o servicio que está comercializando. ¿Ya? De esa manera, de esa manera, se puede saber y de igual manera podemos contabilizar eh, ya pues bajo el precepto de que conocemos cuál es la tarifa que tenemos sin ningún problema. Recuerden que la factura me debe especificar cuál es la tarifa que cobra mi empresa, si soy responsable de IVA o no, qué tarifa tengo, si soy general o especial. Igual en el estatuto tributario, repito, está el listado de cuáles productos tienen tarifa general, cuáles productos tienen tarifa especial, que es la del 5%.
Si no se hace la especificación, pues se entiende que todas las operaciones están a la tarifa general, ¿sí? A la tarifa más alta que esté en ese momento. O sea, si estamos hablando de hoy, si la empresa no especifica nada de qué tarifa tiene, asumimos que tiene el 19%, que es la tarifa general del IVA. Tengan en cuenta entonces que todas las empresas deben especificar, eh, todas las empresas deben especificar cuál es la tarifa del producto que comercializan, ¿sí? Y si no lo especifican, se entiende que está a la tarifa general. Ahora, ¿dónde lo va a especificar? ¿O dónde lo va a contabilizar? ¿Dónde va a registrar? Lo va a registrar el IVA en la 2408. ¿Sí? Vamos a mirar un poco la dinámica de la 2408. Regreso aquí a las diapositivas. Y aquí está lo que debe hacer el responsable del IVA cuando hace transacciones grabadas, cuando el producto o servicio que está vendiendo o que está prestando está grabado, o sea, tiene la obligación de facturarlo con IVA. Nosotros vamos a contar con el código 2408 o contamos con el código 2408 para contabilizar el IVA. Y la naturaleza de esta cuenta es la siguiente. Cuando la empresa haga compras, el valor del IVA, o sea, el valor de tarifa por base gravable, lo voy a regir. La meta entonces cuando la empresa vende, si tenemos conexión, ¿sí me escuchan? Instructor, sí se le escucha, lo que pasa es que como que a veces se le va el internet. Sí, sí, es que siento aquí que a veces como que se desconecta. Hoy hemos tenido un día un poco raro, se ha ido la luz varias veces por acá en el sector donde vivo. Pero bueno, ya estamos terminando. Sí, les decía que cuando compramos, el IVA lo vamos a registrar en el débito, ¿sí? Siempre el IVA va a ir del lado de la mercancía. Ahora, la cuenta del IVA es 2408, pero tenemos que empezar a manejar sus cuentas. Entonces, podemos utilizar cuando compremos 240805 para establecer que el IVA en compra. Cuando vendo, el IVA va a ir del lado del haber. Y podemos utilizar un código como el 240810. Si ustedes revisan el plan único de cuentas, la 2408 no tiene sus cuentas. Estos códigos yo los estoy inventando y fíjense que los pongo de 5 en 5. ¿Sí? Resulta que me pueden hacer devoluciones en compra o puedo hacer devoluciones en compra. Le compré a un proveedor, le compré mercancía, de pronto encontré alguna mercancía defectuosa y se la devuelvo. Cuando hay una devolución en compra, miren que la naturaleza cambia. Cuando compro, va en el debe, cuando devuelvo en compra, va en el haber. Y cuando hago una devolución en compra, pues también utilizo la 2408,
pero con otra subcuenta, con la 15. Aquí cuando vendo, le vendí a un cliente mercancía 41.35 en el haber, iba en ventas también en el haber. Pero si el cliente me devuelve mercancía, hay una devolución en ventas. Entonces miren que cuando vendo, va en el haber, pero cuando hay devolución en venta, va en el debe, cambia de naturaleza. Y sugerimos utilizar la 2408, que también es IVA, pero con la subcuenta 20, que se llama IVA por devolución en venta. Miren entonces que para todo, para compras, para ventas, para devolución en compras, para devolución en ventas, voy a utilizar la misma cuenta 2408. Lo que va a cambiar es la subcuenta dependiendo de la operación que se esté haciendo. Si es compra 240805, si es venta 240810, si le devuelvo al proveedor es una devolución en compras 240815, si el cliente me devuelve la mercancía es una devolución en venta 240820. Esto es una propuesta, no es una camisa de fuerza, ni lo van a encontrar igualitos en las empresas. Hay empresas que dicen 240801 es compra, 02 es venta, 240803 es devolución en compra, 240804 es devolución en venta. ¿Y está bien? Sí, claro, está bien. Tenemos la libertad de crear las subcuentas como mejor nos plazca. Lo que pasa es que yo aquí estoy siguiendo la misma dinámica que sigue el PUC, que es de 5 en 5, ¿sí? Solo para que lo tengan en cuenta. Preguntas, muchachos. Pues hasta ahora no. La única sería, ¿usted nos va a compartir ese documento? Sí, señor. Claro. Bueno, gracias. Ok. Finalizada la clase, se los comparto y les comparto la grabación también. Bien, finalizamos. ¿Cómo se determina el IVA? O sea, ¿cuánto sabe o cómo sabe un responsable del IVA cuánto le tiene que pagar a la DIAN? Aquí está un ejercicio muy sencillo. Vamos a suponer que compramos un bien y lo vendemos, ¿sí? Vamos a suponer que compramos una nevera, ¿sí? El valor de la compra de la nevera es de 1.000.000 de pesos. Aquí está. El IVA de esa nevera es el 19%, 190.000 pesos. Lo que quiere decir que la factura de compra de esa nevera vino por 1.190.000. 1.000.000 vale la nevera, 190.000 es el IVA y el valor de la compra fue 1.190.000. Pero esa nevera que yo compré en 1.000.000, cuando la vaya a vender, obviamente no la voy a vender en 1.000.000. Supongamos que yo me quiero ganar el 50% de utilidad bruta. O sea, sobre el valor de compra, yo me quiero ganar un 50% de utilidad. Entonces digo, yo me quiero ganar 500.000 pesos sobre el valor de la nevera. Y perdón. Entonces digo que la nevera, cuando la vaya a vender, la vendo no a 1.000.000, sino a 1.000.000 más la utilidad, a 1.500.000. Pero a ese 1.500.000, al cliente que yo se la vaya a vender, le tengo que cobrar el 19% del IVA porque es un producto grabado. Entonces, el 19% de 1.500.000 son 285.000 pesos. Lo que quiere decir que la factura para el cliente
es de 1.785.000, mientras que aquí la factura que el proveedor me envió es de 1.190.000. 1.000.000 más IVA, aquí es 1.500.000 más IVA. Supongamos que no hubo más compras ni más ventas durante todo el periodo, durante los 2 meses en los que me toca hacer mi declaración del IVA a la DIAN. ¿Cuánto me toca pagarle a la DIAN? Aquí es donde se pone en práctica lo que les mostraba en la diapositiva pasada. Cuando el producto es grabado, el IVA en compra es IVA descontable. O sea, se lo puedes descontar al valor que tengas que pagar el día. Y el IVA en venta es IVA generado. ¿Cuánto le termino pagando a la DIAN yo? Primero, tomamos el IVA generado en venta. ¿Cuánto es el IVA generado? 2.85. Lo que le cobré a mi cliente. ¿Qué le voy a restar? Le voy a restar el IVA descontable, o sea, el IVA que pagué en las compras, 190. La diferencia es lo que yo le tengo que pagar a la DIAN. ¿Por qué? Porque es que yo cobré 285.000 de IVA cuando vendí la nevera, pero antes, cuando la compré, sin haberla vendido, ya había pagado 190. Entonces yo a la DIAN le digo, no te voy a pagar 285, sino que me voy a descontar el IVA que pagué en la compra. 285 del IVA en venta menos 190.000 del IVA en compra, a la DIAN le pago la diferencia. Le pago los 95.000. ¿Ya? Así es como determinamos las empresas responsables de IVA cuánto le tienen que pagar a la DIAN bimestralmente, cada 2 meses o cada 4 meses, dependiendo de cada cuánto tienen que hacer su declaración de IVA. Este es el ejercicio. Sencillo, con un solo elemento, con una sola compra y una sola venta. Pero prácticamente cuando lleguemos a la parte de declaraciones tributarias, especialmente la declaración de IVA, se van a dar cuenta que este es el ejercicio que nosotros hacemos. Tomamos todo el IVA en compra, todo el IVA en venta, IVA en devolución en compra, IVA de devolución en venta, y miramos cuál es el saldo que me toca pagarle a la DIAN. ¿Entendido? Sí, señor. Ok. Finalizo con la contabilización tanto de comprador como vendedor. ¿Qué asiento hice al momento de la compra? Aquí lo estoy registrando, aquí se los estoy compartiendo solamente con dos impuestos, con IVA y con rete fuente. Obviamente aquí tenemos que agregarle el rete ICA y la retención del IVA en caso de que la haya. Nada más lo hice con estos dos. Cuando veamos los demás impuestos, lo hacemos todo completo. Esta es la contabilización al momento de la compra. Cuando compré la nevera por 1.000.000 de pesos, lo registré en 1435. Siempre vamos a trabajar con parciales para trabajar con subcuentas, muchachos. 1.000.000, subcuenta electrodomésticos 143536. IVA por pagar 190.000. Aquí puse 24081001, IVA descontable por compras, código inventado 19%, red de fuente 2365. La red de fuente es del 2.5%, siempre es contrario al IVA. Si el IVA es débito, la retención en la fuente siempre es crédito. Y la subcuenta es compras. Retención en fuente por compra 236540. Y cerramos el asiento para que nos quede cuadrado con la cuenta de proveedores. 2205 y el auxiliar del proveedor. ¿A quién se lo compré? Al 2205, que es Nacionales, 0501, almacenes de todo para el hogar. Ahí estoy diciendo que le compré electrodomésticos por 1.000.000 de pesos al almacén de todo para el hogar. Esta es la estructura, muchachos, que vamos a utilizar
para hacer los registros contables. Código, detalle, parcial debe haber, o débito y crédito. Y siempre en los códigos vamos a utilizarlo con subcuentas y de ser posible hasta con auxiliares para cuando veamos SIGO, cuando veamos software contable, les sea mucho más fácil entenderlo y apropiarlo. Este fue el registro que hice cuando compré. Luego, esa nevera que me costó 1 millón de pesos, la vendí y la vendí en 1.500.000. Entonces digo 41.35 en el haber, crédito. Venta que vendí 41.3536. Si se van al plan único de cuentas, verán que esa es la subcuenta para electrodomésticos. 1.500.000. IVA por pagar, subcuenta del IVA 24080501. Miren que es distinto del generado de compras. Aquí puse 1001, aquí 0501. El mismo 2408, solo que hay que diferenciarlo cuando es en compra, cuando es en venta. 285.000. Y cuando vendo no registro retención, sino que para mí el valor que me van a retener es un anticipo de impuesto de renta, de impuesto de renta, sí. Se llama retención en la fuente. Contabilizo en 13.55 en el débito por ser un valor a favor mío. Subcuenta retención en la fuente, próximo impuesto que vamos a ver. ¿Contra quién? Contra clientes. ¿A qué cliente se lo vendí? Al 1305-0501, que es Full Hogar Limitada. Sumas iguales y vean que allí tenemos ambas contabilizaciones. Tanto al momento de la compra como al momento de la venta. Bien, esta parte de compras y ventas obviamente la vamos a desarrollar en los talleres. Y finalizo con estos aspectos adicionales del IVA. Primero, tengan en cuenta esto, cuando la empresa compra propiedad, planta y equipo, cuando la empresa compra activos fijos, no se contabiliza 2408, sino que el valor del IVA se le suma al valor del activo. ¿Sí? ¿Qué propiedad, planta y equipo? Ya ustedes saben, cuando compramos escritorios, sillas, mesas, cuando compramos mostradores, cuando compramos maquinaria, cuando compramos vehículos. El IVA de esos activos no va en 2408, sino que lo calculo y se lo sumo al activo fijo. Eso lo van a ver cuando vean propiedad, planta y equipo. Segundo, si yo ese activo fijo lo vendo, no puedo cobrar IVA. Hay unas excepciones que me da la ley 420. Pero si yo un activo que ya está depreciado, que ya está usado, decido venderlo, no puedo cobrar IVA. Porque es que yo el activo fijo no compré para venderlo, lo compré para desarrollar el objeto social de la empresa. ¿Sí? Tercero, ya lo decíamos, los inmuebles están exentos de IVA. Todo lo que es casas, edificios, terrenos, todo eso no paga IVA. Cuarto, computadores personales, ojo con esto, sean de escritorio o portátiles. Si no se pasan de 50 VT, no pagan IVA. VT es unidad de valor tributario. Ahí en la diapositiva tienen una explicación sencilla de lo que es VT. Este valor se utiliza a nivel tributario para el cálculo de impuestos. La VT este año, 2026, está en 52.374. Si multiplican 50 VT por 52.374, le da alrededor de 2 millones algo. Vamos a hacer el valor exacto. 50 VT por
52.374. Nos da 2.618.700. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes van a comprar un portátil y no llega al precio de 2.618.700, ese computador personal o ese portátil no paga IVA. Si se pasa de ese valor, sí les van a cobrar IVA del 19%. Ténganlo en cuenta porque en su proyecto ustedes deben comprar equipos computadores y deben tener en cuenta ese valor, ese límite para saber si tiene IVA o no tiene IVA. Compraron un computador de 3 millones de pesos, ese computador tiene IVA. Uno de 2.500.000 no tiene IVA. Ténganlo en cuenta ese tema de las 50 VT. Hay departamentos en Colombia que tienen un tratamiento especial del IVA, que son San Andrés y Providencia y Amazonas. Si uno hace negocios con estos departamentos, allá no se factura IVA, ¿sí? Hay exoneración de IVA para la venta a estos departamentos. La idea del Estado colombiano, porque esta norma está hace mucho tiempo, es promover que en esas zonas de Colombia, pues, las empresas envíen sus productos allá. Empresas que envíen sus productos allá, pues allá están exentos de IVA, no pagan IVA. Los restaurantes no pagan IVA. Los restaurantes, el servicio de restaurante tiene un impuesto que se llama impuesto al consumo, que es del 8%. Cuando hay contratos de leasing, pues los leasing también están excluidos. Tengan en cuenta esos aspectos adicionales, especialmente el primero, el segundo y el cuarto, que lo vamos a utilizar en el proyecto. Bien, finalizamos la sesión de hoy. La idea mañana es que vamos a continuar con otro impuesto o vamos a empezar haciendo ejercicios de contabilización para que vayamos entrando en materia en todo lo que es la parte impositiva. Preguntas, jóvenes. Instructor, hubo una parte que a mí me llamó la atención cuando usted dijo de que, o sea, ahí ahora último, usted dijo que Sí, cuando usted compraba y lo vendía, no tenía, por decir así, no podía cobrar el IVA, pero usted también había dicho de que uno se acercaba a la DIAN y pues podía reclamar el IVA que pagó cuando compró el producto, ya que no sí, lo señor. recibió cuando lo vendió. Eso sigue Sí, aplicando señor. ahí. Sigue aplicando cuando vendes a San Andrés o al Amazonas. Eso lo hace Ah, la bueno, DIAN listo. para incentivar que se envíen productos a esas zonas. Pues San Andrés, ustedes saben que es una isla. San Andrés pues no produce, no fabrica nada, sino que todo en San Andrés llega por barco. Todos los productos que llegan a San Andrés llegan por barco o por avión. Entonces, lo que pretende el Estado colombiano es incentivar que las empresas envíen productos hacia allá. Y la forma de incentivarlo es vía impuestos, condonación de impuestos a San Andrés y Amazonas. Listo, listo, gracias. Ok, con gusto.